Bienvenidos, el día de hoy vamos a aprender a diseñar una cajita porta cupcake personalizada para tus eventos con el programa PowerPoint. Para ello abrimos el programa, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a vista, habilitamos reglas, líneas y guías, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva y vamos a personalizar en A4 en horizontal y aceptamos. Ahora nos vamos a insertar formas y vamos a insertar este rectángulo con una medida de 10,13 por 7,63 centímetros y vamos a proceder a centrar. Ahora nos vamos nuevamente a insertar formas y vamos a insertar nuevamente un rectángulo con una medida de 9,32 centímetros por 6,84 centímetros. Y vamos a superponer de esta manera. Ahora nuevamente procedemos a insertar una nueva forma, en este caso un rectángulo, y vamos a trabajar con la medida de 1,07 centímetros por 7,63 centímetros y vamos a colocar en la parte inferior de esta manera. Ahora seleccionamos todos los elementos, lo arrastro a la parte izquierda para poder trabajar otro elemento en la parte central. Control C, Control V de este elemento, lo coloco en la parte superior, me voy nuevamente a insertar formas y inserto un rectángulo con una medida de 7,59 centímetros por 12,5 centímetros y lo coloco de esta manera. Ahora selecciono este elemento, lo voy a mover un poco más a la izquierda para poderlo trabajar mejor. Control C, Control V de este primer elemento y voy a modificar la altura en 2,57 centímetros y procedo a centrar. Ahora nuevamente me voy a insertar formas y voy a insertar este trapezoide con una medida de 2,45 centímetros por 2,54 centímetros y voy a proceder a arrastrar a esta sección y a girar. En este caso voy a girar 90 grados y lo voy a colocar de esta manera. De igual forma, Control C, Control V para generar una copia y me voy nuevamente a formato de forma y voy a proceder a voltear y lo coloco de igual manera. Ahora Control C, Control V de este elemento y arrastro la parte inferior. Ahora me procedo a insertar formas, en este caso una circunferencia con una medida de 5, centímetros por 5, centímetros y voy a proceder a centrar. Ahora, una vez que está terminado completamente los diseños, voy a proceder a ingresar las texturas. Voy a proceder a centrar el diseño para poder trabajar la textura. Selecciono esta base, me voy a formato de forma, relleno de forma, imagen y voy a seleccionar una base de textura de acuerdo a la temática que estoy escogiendo. Formato de imagen y voy a proceder a recortar para ampliar esta base. Selecciono nuevamente, me voy a formato de forma, contorno de forma, en este caso blanco, para poder apreciar el contorno. Selecciono este elemento circular, me voy a relleno de forma, blanco, contorno de forma, en este caso con el cuentagotas voy a tomar el color de esta temática, me voy al grosor y voy a insertar 6 puntos. Este elemento me va a servir para poner el cupcake en esta área. Selecciono esta nueva base, me voy a relleno de forma, contorno de forma, blanco. Selecciono nuevamente este otro elemento, me voy a relleno de forma, imagen y voy a seleccionar la misma base de textura. Me voy a formato de imagen y voy a proceder a recortar, que quiere decir ampliar esta base. Selecciono nuevamente, me voy a formato de forma, contorno de forma, blanco, contorno de forma y grosor le voy a indicar 3 puntos. Selecciono, me voy a relleno de forma y voy a tomar el color, en este caso un color de contraste rosa. Me voy a contorno de forma sin contorno.
Ahora me voy a relleno de forma y voy a seleccionar el mismo color, contorno de forma sin contorno. De igual manera para todos los demás elementos que han quedado. En este caso voy a insertar una imagen en PNG para superponerlo de esta manera. Voy a adecuar la forma para imprimir. Todo lo voy a imprimir en una hoja 4. En el caso particular del medio de esta área, le voy a insertar una textura también. Una vez que he terminado con los diseños les voy a explicar la forma de corte. En este caso las líneas punteadas me indican que debo realizar el doblez y en esta área circular voy a realizar el corte. Primero armo esta base que viene a ser la cajita y posteriormente, esto una vez impreso, voy a superponer la mariposa y esta base va a quedar al fondo. Vamos a pegar sobre el fondo de esta cajita. Y finalmente me va a quedar de esta manera. Esta base lo he colocado sobre el fondo pegándolo y me va a quedar todo el contorno y para colocar en esta sección lo que es el cupcake. Esta circunferencia que viene a ser la base va a depender mucho del tamaño del cupcake. En este caso yo le he colocado un tamaño estándar, pero ustedes midiendo qué elementos van a hacer lo pueden adecuar. O puede ser otro tipo de elemento, no necesariamente un cupcake, y les va a servir igual. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Cualquier duda o consulta me escriben al Instagram y bueno, nos vemos en un próximo proyecto.